Bienvenidos. En este capítulo 14 vamos a abordar todo lo referente al espacio aéreo. En primer lugar, lo que entendemos por servicios de tránsito aéreo, abreviado Air Traffic Services, ATS, Alfa Tango Sierra. Los servicios proporcionados por las dependencias del servicio de tránsito aéreo a las aeronaves dentro de un determinado espacio aéreo se llaman ATS, Servicios de Tránsito Aéreo. Air Traffic Services. Uno de ellos es el servicio de información de vuelo, Flight Information Services, que proporciona servicio de asesoramiento y de información. Otro es el de Air Traffic Control, control de tránsito aéreo, cuyo objetivo primordial es prevenir las colisiones entre aeronaves y asegurar un flujo eficiente del tránsito aéreo. Y el tercer servicio que brindan los servicios de tráfico aéreo, Air Traffic Services, es el de Alerting Service o servicio de alerta y de coordinación con los servicios de auxilio como el Search and Rescue de búsqueda y salvamento. Esto es conceptualmente lo que se entiende por servicios de tráfico aéreo. A su vez, el Flight Information Center, Centro de Información de Vuelo, proporciona Flight Information Services, o sea, esto ya es a nivel de esos servicios que describimos, qué dependencias brindan ese servicio. La dependencia del servicio de tránsito aéreo que brinda la información, el servicio de información y de alerta es el Flight Information Center. Y el servicio de control de tránsito aéreo brinda servicios de centro de control de área, de aproximación y partidas y de torre de control. Y como vamos a ver más adelante, los servicios de control de superficie, el control terrestre, y eventualmente los de proporcionar el permiso de tránsito. La manera en que se organiza el espacio aéreo, de mayor a menor, comienza con lo que se llaman región de información de vuelo, Flight Information Region, y dentro de ello hay espacios no controlados y espacios aéreos controlados. Dentro de los espacios aéreos controlados tenemos áreas de control, zonas de control, aeródromos controlados, zonas prohibidas, peligrosas y restringidas para operar. En cuanto a la región de información de vuelo, Flight Information Region o abreviado FIR, Foxtrot India Romeo, es un espacio aéreo de dimensiones definidas dentro del cual se facilitan los servicios de información de vuelo y de alerta. La región de información de vuelo consta de un espacio aéreo inferior denominado Flight Information Region o FIR, que lo limita verticalmente desde la superficie a nivel de vuelo 245, 24.500 pies. Y el espacio aéreo superior, que comienza en nivel de vuelo 24.500 pies, flight level 245, hasta ilimitado. En cuanto a las regiones de información de vuelo en Argentina, hay 5: Resistencia, Córdoba, Mendoza, Ezeiza y Comodoro Rivadavia. 5 Flight Information Regions, a las que corresponde un respectivo ACC, control de área, Centro de Control de Área, que es el servicio de control de tránsito que se proporciona en las distintas regiones de información de vuelo para operaciones en ruta. La FIR, Resistencia, Córdoba, Mendoza, Ezeiza y Comodoro Rivadavia van desde la superficie a nivel flight level 245, y la WIR,
hay una sola en nuestro país, que es la UIR Ezeiza, por Upper Information Region, superior, que tiene vigencia entre el Flight Level 245, nivel de vuelo 245, 24.500 pies, hasta ilimitado. Dentro de estas respectivas FIRS y la UIR se proporciona espacio aéreo controlado y espacio aéreo no controlado por debajo de la FIR en algunas regiones. Pero en la UIR está prohibido el vuelo no controlado. Siempre en la UIR, en la región de información de vuelo superior, que es una sola que abarca las 5 FIRs, es un espacio aéreo controlado. Hay 3 conceptos básicos que tenemos que manejar cuando nos referimos a nuestra operación en el espacio aéreo controlado, que es el concepto de altitud de transición, nivel de transición y capa de transición. La altitud de transición es la altitud a la cual, o por debajo de la cual, la posición vertical de una aeronave es controlada con referencia a altitudes, o sea, con un ajuste altimétrico de QNH. En la ventanilla Colsman, en el reglaje altimétrico, colocamos el QNH respectivo al área donde estamos volando y se expresan las distancias verticales con respecto a altitudes. Por otro lado, el nivel de transición es el nivel de vuelo, ya es el nivel de vuelo, no altitud, más bajo disponible por encima de la altitud de transición y en un espacio en el cual el altímetro está ajustado a QNE, o sea, estándar, o sea, pressure altitude, o sea, 1013 milibares, 29,92 pulgadas. Mientras que la capa de transición es el espacio aéreo entre la altitud de transición y el nivel de transición. Capa que no debe ser inferior a un espesor de 1000 pies, en la cual se realiza en las aeronaves descendiendo y ascendiendo el cambio de reglaje altimétrico. En las aeronaves que ascienden van cambiando en esa capa desde QNH que tienen por debajo a QFE 1013. Y las aeronaves que vienen descendiendo, cuando llegan al nivel de transición, durante esa capa hasta la altitud de transición, cambian de 1013 o estándar o pressure altitude a QNH y empiezan a manejarse ya no a niveles de vuelo, sino a altitudes. Esto quiere decir que una aeronave que viene con nivel de vuelo 065 descendiendo, por lo tanto en su altímetro tiene QNE 1013, cuando llega al nivel de transición que es asignado por con el control de tránsito aéreo, que por ejemplo le dice transición 40, nivel de vuelo 040, hasta 040 de nivel de vuelo, viene con altímetro en 1013, descendiendo de 40 o 4000 pies, que es lo que le indicó el controlador, pasa a QNH y ya no a expresar su distancia vertical en nivel de vuelo 065, 075, lo que vaya cruzando, sino que una vez que colocó QNH en el altímetro se refiere a altitudes. 3.500 pies, 2.500 pies, 1.500 pies, 1.000 pies, o sea, altitudes sobre QNH. Esto quiere decir que, expresado gráficamente, si tenemos el nivel medio del mar, mean sea level, un aeropuerto a una determinada elevación con su torre de control, una montaña, y esta línea imaginaria, vamos a empezar a expresar las distancias verticales que acabamos de definir y algunas otras. En aviación, la distancia vertical entre el nivel del mar y un punto determinado en la superficie o fijado a ella como una torre de control se llama elevación.
la distancia vertical que hay entre el nivel medio del mar y un punto en la superficie, o construido sobre ella, una torre, una antena, pero adherido a la superficie, esa distancia se llama elevación. Por lo tanto, nos referimos tanto a la elevación de un cerro como a la elevación de una torre de control, porque es la distancia vertical entre el nivel del mar y un punto en la superficie o adherido a ella. Eso se llama elevación. Por otro lado, la distancia vertical que hay entre el terreno y una determinada objeto en el espacio, esa distancia vertical se llama altura o altitud absoluta, height en inglés, y está referida a QFE, que es el altímetro regulado de tal manera que cuando lleguemos a este punto en la superficie nos va a dar 0. En este caso, la distancia que hay entre un punto en la superficie y otro determinado en el espacio es altura. ¿Qué altura tiene esta torre? No es lo mismo que elevación tiene. La altura es desde el terreno hasta donde está ese objeto, y elevación desde el nivel del mar hasta donde está ese objeto. Esa es elevación. A su vez, si esta línea imaginaria que habíamos definido fuera la de pressure altitude, la 1013, 25 hectopascales, o sea, el altímetro regulado a 1013, la distancia vertical de un objeto en el espacio a esa línea de pressure altitude o 1013, que se denomina el reglaje altimétrico 1013 QNE, es el nivel de vuelo, o que es lo sinónimo de altitud de presión. Nivel de vuelo. Cuando decimos flight level 065 es porque tenemos 6.500 pies respecto a el plano de presión de 1013. Cuando decimos flight level 410, estamos a 41.000 pies con el altímetro reglado ajustado a 1013, o sea, a 41.000 pies de la línea del plano de presión de 1013, o pressure altitude. Por otro lado, se denomina altitud a lo que también se le llama altitud verdadera, que es el altímetro reglado en QNH, el reglaje altimétrico en QNH, la presión atmosférica reducida de la estación a reducida a nivel del mar, con lo cual nos indica la distancia vertical que hay entre un objeto determinado y el nivel del mar, pero un objeto en el espacio, no adherido a la superficie. Eso es altitud. Por lo tanto, si bien en el lenguaje corriente podemos llegar a considerar sinónimos: altura, nivel, elevación, altitud, en aviación una cosa es elevación, otra es altura, otro es nivel de vuelo y otra es altitud. Y confundir eso tiene efectos operativos significativos. Dicho esto, si con el mismo plano en corte de un determinado área tenemos aeroplanos distribuidos en el espacio en distinta posición vertical, si volvemos a graficar la línea de presión determinadas y otras paralelas entre ellas, y que no tenga menos de 1.000 pies de espesor esa capa entre una línea imaginaria y otra, en todo momento no menos de 1.000 pies de espesor, la altitud de transición va a ser determinada por la línea imaginaria de presiones inferior, que va a estar dada por el QNH, por debajo de la cual todas las distancias verticales de un aeroplano se expresan en altitudes
con el reglaje altimétrico en QNH. Y el nivel de transición o transition level va a ser la línea imaginaria del reglaje altimétrico correspondiente a 1013-25 hectopascales, o sea, estándar. Por lo tanto, cualquier distancia vertical de un aeroplano va a ser expresada en esa línea y por encima de ella en términos de nivel de vuelo, flight level, o sea, con el reglaje altimétrico en QNE 1013 milibares. Y esa capa de no menos de 1000 pies entre las dos líneas imaginarias de distinta presión, 1013 la superior y QNH la inferior, es lo denominado transition layer o capa de transición, lo cual representa que el aviador lo que tiene que hacer es, después de despegar, si va a seguir ascendiendo, si se mantiene por debajo de la altitud de transición, va a mantener siempre el reglaje altimétrico en QNH. Pero si supera la altitud de transición, tiene que cambiar, apenas la perfora a la altitud de transición, va a tener que cambiar a 1013 y seguir su ascenso y mantener niveles de vuelo. Y por el contrario, el que desciende, cuando pasa el nivel de vuelo acordado y transmitido, comunicado por el control de tránsito aéreo, por ejemplo, transición 4.0, que le digan, cuando pasa los 4.000 pies sobre el reglaje altimétrico de 1013, si va a seguir descendiendo, tiene que cambiar en el intermedio de la capa de transición a QNH para que a partir de ahí su altitud se exprese en términos de altitudes. 3.500 pies, 2.000 pies, 700 pies. El espacio aéreo controlado, a modo de definición, como está expresado en el MANOPER en definiciones, es un espacio aéreo de dimensiones definidas dentro del cual se facilita el servicio de control de tránsito aéreo de conformidad con la clasificación del espacio aéreo que vamos a ver más adelante. Los tipos de espacio aéreo controlado que existen son áreas de control, zonas de control, aeródromos controlados y zonas prohibidas, restringidas y peligrosas. Perdón. El servicio de control de tráfico aéreo, Air Traffic Control, proporciona control de aeródromo, control de aproximación y salidas y control de área. El control de área es en ruta, la aproximación y partidas es despegando y llegando en las aproximaciones y en la trayectoria posterior al despegue de un aeroplano, y el control de aeródromo puede ser ejercido por tres dependencias diferentes de acuerdo a la densidad, a la importancia del aeródromo, la cantidad de operaciones, la densidad de tránsito, etc. Lo que normalmente ocurre es que en un aeródromo que no sea de alta densidad de tránsito, en la Argentina como Aeroparque o Ezeiza, en todos los demás aeródromos, todo el control de aeródromo lo ejerce la torre de control. Pero hay aeropuertos como Aeroparque y Ezeiza que, para no saturar de trabajo a la torre de control, hay una frecuencia para control de superficie, ground, y eventualmente otra frecuencia para lo que se llama clearance delivery, para proporcionar el permiso de tránsito aéreo. En cuanto a las áreas, como dijimos que hay áreas de control, zonas de control, aeropuertos controlados y zonas prohibidas, restringidas y peligrosas. En cuanto a las áreas de control, es un área de control terminal como la terminal Baires, que tiene generalmente su base a 2.500 pies, lo cual puede cambiar en todo o en sectores de la terminal, y su tope a 14.500 pies o flight level, nivel de vuelo
145. Por supuesto, 2500 es altitud y nivel de vuelo 145 es sobre el reglaje altimétrico 1013. Y los 2500 sobre QNH. Las áreas de control son espacios aéreos controlados que se extienden hacia arriba desde un límite determinado previamente especificado sobre el terreno. Consiste en dos tipos de áreas del área de control. El área de control terminal, que se abrevia TMA por Terminal Maneuvering Area, y las aerovías, que se abrevia Alpha Whiskey Yankee por Airway. Por lo tanto, un corte transversal de un área de control terminal y las aerovías sería de esta manera. Normalmente se crea una terminal en inmediaciones de aeropuertos de gran tránsito desde donde y hacia donde confluyen aerovías que conectan con otros destinos u otras aerovías. Por lo tanto, tanto la aerovía Airway como la terminal Maneuvering Area, son áreas de control. Ya vamos a ver más adelante que dentro de un área de control terminal como TMA puede haber una o más zona de control, que se abrevia CTR, y zona de control de aeródromo, que se abrevia ATZ. Por lo tanto, en una vista ampliada, para que quede más claro, un área terminal tiene una base sobre la superficie terrestre y un tope preestablecido y publicado en la información aeronáutica que el piloto debe conocer y consultar, y como área de control puede constituirse como área de control terminal y o aerovías. Una vista en perfil de un terminal como el área terminal de Baires habitualmente tiene, aparte de un límite inferior y superior sobre la superficie terrestre, un diámetro que lo estándar universalizado desde hace un tiempo es de 55 millas náuticas de radio. Aproximado. Puede no tener una forma exactamente circular, y puede la base extenderse en algunas regiones a 2.500 pies, en otras a 4.500, depende de la administración de aviación civil que ejerza en el determinado país. El área de control terminal está establecido generalmente, como lo comenté, en la confluencia de rutas de servicio de tránsito aéreo en las inmediaciones de uno o más aeródromos principales, con gran densidad de tránsito saliendo y concurriendo hacia ese aeropuerto. Respecto a las rutas de servicio de tránsito aéreo, pueden ser constituidas por aerovías, rutas RNAV, que es el acrónimo de navegación de área, rutas RNP, ambas son correspondientes a un modo de navegación que se llama PBN, Performance Based Navigation, navegación basada en el desempeño o la performance. Standard Arrival, que son rutas de arribo, y Standard Instrument Departure, que son rutas de vuelo por instrumento de partidas. Por lo tanto, podemos imaginar un área de control terminal, Tango Mike Alpha, TMA, que tiene una base sobre el terreno, un tope sobre el terreno, un volumen de aproximadamente con un radio de 55 millas náuticas, desde y hacia donde confluyen distintas aerovías, por donde las aeronaves arriban o parten hacia distintos puntos de otros espacios aéreos. Por lo tanto, las aerovías son áreas de control, igual que la terminal, o parte de ellas dispuestas en forma de corredor y equipadas con radioayudas para la navegación. Esto quiere decir que hay
una radioayuda, por ejemplo, en el centro de esta terminal, que es el punto de partida de llegada de todas estas aerovías, que una de ellas va a tener la otra radioayuda, por ejemplo, en Gualeguaychú, esta en La Plata, esta en General Belgrano, esta en Junín, por ejemplo. Luego, dentro de los espacios aéreos controlados, tenemos lo que se define como zona de control. Zona de control se abrevia CTR como Control Zone, y también existen las ATZ, Alfa Tango Zulu, que es el acrónimo de Zona de Tránsito de Aeródromo. Por lo tanto, tenemos por encima de una terminal el espacio aéreo superior, y ya dentro de la terminal, para las aeronaves que salen e ingresan a la terminal, vienen por distintas aerovías hasta ingresar a la terminal. Y por debajo de la terminal existen las zonas de control, como por ejemplo Aeroparque o Ezeiza, que a su vez pueden contener dentro de ellas distintas zonas de tránsito de aeródromo correspondiente a cada aeropuerto. Por ejemplo, ahora vamos a ver más adelante que en la zona de control de Aeroparque contiene a varios aeropuertos de sus inmediaciones. La parte exterior de este cilindro sería una zona de control, y la interna una zona de tránsito de aeródromo correspondiente al control de aeródromo de un determinado aeropuerto. Respecto a las zonas de control, CTR es un espacio aéreo controlado que cubre uno o varios aeropuertos y protege los tráficos desde y hacia esos aeropuertos, normalmente bajo la responsabilidad del control de aproximación o de salida, de partidas. Entre los límites de la zona de control de Aeroparque, dentro de la CTR Aeroparque, está el ATZ, o sea, la zona de tránsito de aeródromo, de San Fernando, de Campo de Mayo, de Palomar y de Aeroparque propiamente dicho. Pero todo cada aeropuerto controla el tránsito de su aeropuerto, y la zona de control de Aeroparque controla todo el movimiento de aproximación y partidas hasta un determinado nivel inferior, a partir del cual, dentro de las entre 2 y 5 millas de radio que tiene cada ATZ, y por debajo de aproximadamente 2.000 pies, lo controla el respectivo control de aeródromo. Esto, viéndolo en corte y en planta, representa que dentro de una zona de CTR como Ezeiza o Aeroparque, puede haber dentro de la zona de control distintos aeropuertos. Y todo eso, tanto las CTR como las zonas de control del aeródromo, están dentro de una terminal determinada a partir de un nivel. Mientras la zona de control y las zonas de tránsito de aeródromo, su límite inferior en general es la superficie. Puede ser un nivel superior, como en el caso de Aeroparque y Ezeiza. Mientras que en una vista en planta sería de esta manera. Puede haber un solo aeródromo dentro de una CTR o varios, como vimos en el caso de Aeroparque. En este caso, esta CTR no es exactamente cilíndrica, sino que es tipo hipódromo, y tiene el límite inferior en la superficie y el superior en 7.000 pies. Mientras que la zona de tránsito de aeródromo, o ATZ, es un espacio aéreo controlado que se extiende hacia arriba desde la superficie terrestre hasta un límite superior específico, normalmente bajo la responsabilidad de un controlador de torre de control. Por lo tanto, para un determinado aeropuerto, como puede ser Morón, la zona de tránsito de aeródromo va a ser exclusiva de aproximadamente, desde la superficie hasta un límite especificado, y de aproximadamente entre 2 a 5 millas de diámetro, para
ejercer por medio de la torre la zona de tránsito, del control en esa zona de tránsito. Tiene, como acabamos de decir, un diámetro de entre 2 y 5 millas náuticas y ejerce el control de un determinado aeródromo que está en el centro de ese cilindro. Y se denomina ATZ, zona de tránsito de aeródromo. El aeródromo controlado es un aeródromo en el que se facilita el servicio de control de tránsito aéreo para el tránsito de aeródromo. No implica necesariamente que deba existir una zona de control. Puede haber un aeródromo controlado que no esté dentro de una zona de control. Por lo tanto, si tenemos un área de control terminal desde un punto especificado hacia otro vertical y 55 millas de diámetro donde confluyen las aerovías, debajo de ella puede haber una zona de tránsito de aeródromo con un aeropuerto controlado sin que necesariamente esté adentro de una zona de control. Por otro lado, tenemos zonas prohibidas, peligrosas y restringidas que el piloto debe respetar por razones obvias. Las zonas prohibidas son un espacio aéreo de dimensiones definidas situado sobre el territorio o las aguas jurisdiccionales de la República Argentina, dentro del cual está prohibido el vuelo de aeronaves. Ejemplos de zonas prohibidas pueden ser bases, instalaciones o fábricas militares, ciertos organismos gubernamentales como la Casa de Gobierno y todo espacio aéreo que determinen las autoridades aeronáuticas de nuestro país. Las zonas peligrosas suelen ser, mejor dicho, se definen como un espacio aéreo de dimensiones definidas en la cual puede existir en determinados momentos actividades peligrosas para el vuelo de las aeronaves, como instalaciones o campos de tiro militares, etc. Y las restringidas son espacios aéreos de dimensiones definidas situados sobre el territorio o las aguas jurisdiccionales de la República Argentina, dentro de las cuales está restringido el vuelo de las aeronaves mediante ciertas condiciones especificadas. Restringido quiere decir limitado, por ejemplo, a una altura mínima por debajo de la cual esté prohibido el sobrevuelo, en el caso de parques nacionales, reservas naturales, centrales nucleares, atómicas, etc. Esto es lo que tenemos como concepto que conocer mínimamente respecto al capítulo 14, Airspace o espacio aéreo, respecto a la definición de espacios aéreos controlados en términos de áreas de control, zonas de control y zonas de tránsito de aeródromo. En algún momento nos referimos en el bloque previo a la clasificación del espacio aéreo. Independientemente de lo que definimos como áreas, zonas de control, etc., el espacio aéreo, toda la burbuja de aire que rodea el territorio de un determinado estado, está clasificado en diversas categorías, clasificaciones, valga la redundancia, identificadas con letras. El espacio aéreo clase A, el espacio aéreo clase B, C, D, E, F y G. Hay estados que no tienen clase F, como Estados Unidos. Hay hay estados como el nuestro que prácticamente no existe el clase E, pero en general, en términos conceptuales, la clasificación de los espacios aéreos se realiza por medio de letras que identifican el espacio aéreo de una determinada característica. Por ejemplo, el espacio aéreo clase A es aquel que tiene una base de flight level 200 y un techo superior de flight level 600, o sea, va desde los 20.000 pies
a los 60.000 pies. Por lo tanto, ya vamos a ver qué tipo de equipo y qué restricciones de operación el piloto debe respetar para operar en los respectivos clases de espacio aéreo. Por ejemplo, como anticipándolo, en el espacio aéreo clase A, que va de 20.000 a 60.000 pies, está terminantemente prohibido el vuelo visual. Es un espacio restringido a vuelo solamente IFR, o sea, bajo reglas de vuelo instrumentales. En el espacio aéreo clase A solo se permiten vuelos IFR, regla de vuelo instrumental. Instrumental Flight Rules. Todos los vuelos están sujetos al servicio de control de tránsito aéreo. Está prohibido el vuelo no controlado, hay que estar controlado. Y el servicio que proporciona el servicio de tránsito de control de tránsito aéreo es separar a todos los tránsitos IFR a unos de otros. El clase A abarca de 20.000 a 60.000 pies, flight level o nivel de vuelo 200 a 600, y en el mismo imperan reglas de vuelo a aplicar, solamente Instrument Flight Rules, reglas de vuelo por instrumento. Mínima de visibilidad y distancia en las nubes no se aplican. Requisitos de comunicación obligatorio en ambos sentidos. El piloto debe poder transmitir y recibir constantemente. ¿Se requiere permiso previo del control de tránsito aéreo para penetrar y volar en ese espacio? Sí. ¿En qué tipo de espacios aéreos se vuela? En aerovías y terminales y en todo tipo de espacio aéreo entre 20.000 y 60.000. ¿Qué limitaciones de velocidades? Ninguna. Separación, ¿qué tipo de separación brinda el control de tránsito aéreo? Separación a todas las aeronaves. El clase B, dentro del cual se permiten vuelos instrumentales y vuelos visuales, bajo reglas de vuelo visual, Visual Flight Rules y Instrument Flight Rules. Todos los vuelos están sujetos al servicio de control de tránsito aéreo. No se puede volar no controlado. Están separados unos de otros. Es el típico espacio aéreo relacionado con el área de control terminal y aerovías, en el cual se puede volar bajo regla de vuelo visual e instrumental. ¿Es necesario permiso del control de tránsito aéreo? Afirmativo. No se puede entrar en terminales y aerovías en espacio aéreo clase B sin permiso del control. Los requisitos de comunicación son también en ambos sentidos. En la Argentina tienen una base los espacios clase B de nivel de vuelo 145 al 195. Se aplican en aerovías y terminales encima de 14.500 pies y debajo de 19.500. Los casos más típicos son las zonas de control y zonas de terminal. Velocidad máxima por debajo de 10.000 pies, flight level 100, no se puede superar 250 nudos de velocidad indicada. ¿Qué tipo de separación el control de tránsito aéreo brinda? A todas las aeronaves. ¿Y por qué? Porque brinda servicio de control, de información de vuelo y de alerta. Todos los servicios. El espacio aéreo clase C se permiten vuelos también, instrumentales y visuales. Todos los vuelos están sujetos al control de tránsito aéreo. También es un espacio aéreo controlado. Los vuelos instrumentales están separados de otros instrumentales y de los vuelos visuales. Pero los vuelos visuales están separados de los vuelos IFR y reciben información, no control, de tránsito respecto a otros vuelos visuales. Por lo tanto, está destinado en general a las zonas de control en las inmediaciones de aeropuertos con tráfico moderado, como por ejemplo, como acabo de decir,
aerovías, terminales y zonas de control y zonas de tránsito de aeródromo. Las reglas de vuelo que se pueden aplicar para volar dentro de espacio aéreo clase C son también visuales e instrumentales. Requisitos de comunicación: no se puede operar dentro de un espacio clase C sin comunicación en ambos sentidos, transmitir y recibir. ¿Requiere permiso del control de tránsito aéreo? Sí. ¿Dónde se aplica? En aerovías, terminales desde su límite inferior hasta 145 del nivel de vuelo, o zona de control de aeródromo y zona de tránsito de aeródromo con cartas de aproximación por instrumento. ¿Qué servicios brinda el control de tránsito aéreo? Control, información y alerta. Velocidad máxima, lo mismo. Debajo de flight level 100 o 10.000 pies, estamos limitados a 250 nudos de indicada. ¿Y a quiénes brinda separación? A todos los vuelos instrumentales entre sí. A los instrumentales los separa de los visuales. Y a los visuales le proporciona entre ellos información de tránsito, no control de tránsito. El espacio aéreo clase D, Delta, se permite también los vuelos instrumentales y visuales, y todos los vuelos están sujetos también al control, por lo tanto, al control de tránsito aéreo. Lo define como un espacio aéreo controlado. Los vuelos instrumentales están separados de otros vuelos instrumentales y reciben información de tránsito respecto a los visuales, mientras que los vuelos visuales reciben solamente información de tránsito respecto a todos los otros vuelos. O sea que la separación entre los vuelos visuales debe ser a cargo del piloto al mando de cada aeronave que esté volando bajo reglas de vuelo visuales. Los espacios aéreos clase D son aquellos que están en las inmediaciones de aeropuertos pequeños, por lo tanto, son típicos de aplicarse. Un típico espacio aéreo clase D es la zona de tránsito de aeródromo, las ATZ de aeródromos controlados y sin carta de aproximación instrumental. Se aplican ambas reglas de vuelo, visual e instrumental. Los requisitos de comunicación también son en ambos sentidos. La separación es a todos los vuelos IF instrumentales entre sí y proporciona solamente información y asesoramiento a los vuelos entre IFR y BFR, visuales e instrumentales. Los servicios que se brindan son de control, de información de vuelo y de alerta, depende del control a si son vuelos IFR o BFR. Es necesario permiso de tránsito aéreo, del control, velocidad máxima lo mismo, por debajo de 10.250, y se aplica en los aeródromos controlados sin carta de aproximación por instrumento y las zonas de tránsito de aeródromo. En la Argentina no es común, pero dentro de los espacios aéreos clase D, que normalmente tiene el ATZ, como dijimos, entre 2 y 5 millas y 2.500 pies de límite superior, dentro de ella no se puede superar los 200 nudos de indicada. La clase E no se aplica en la República Argentina. En la clase F solo se permiten vuelos instrumentales y se recibe servicio de asesoramiento, no de control, de asesoramiento de tránsito aéreo y servicio de información de vuelo y alerta. Información, asesoramiento y alerta. En los espacios F no son espacios aéreos controlados. Y el espacio aéreo clase Golf G se permiten los vuelos tanto instrumentales como bajo regla de vuelo visuales y solo reciben servicio de información de vuelo y alerta. Un típico escenario de vuelo dentro del espacio aéreo clase G implica poder volar bajo reglas de vuelo visuales e instrumentales, no requiere permiso del control de tránsito aéreo para ingresar y volar dentro de él. Los requisitos de comunicación son, para los vuelos instrumentales solamente, comunicarse en ambos sentidos, pero los vuelos bajo reglas de vuelo visual no necesitan comunicarse
con control ni servicio de tránsito aéreo ninguno. Separación no se brinda ninguna. Se aplica en todo espacio aéreo no controlado, excepto en la clase F, y los servicios brindados son de información y alerta. No se brinda dentro del espacio aéreo G ningún tipo de control de tránsito aéreo. La separación la tiene que ejercer cada piloto al mando en el clase G. Y está ejemplificado por un espacio aéreo que tiene una separación vertical desde la base de la superficie hasta una altitud especificada, en donde no está constituido ninguno de los otros espacios de C, B y mucho menos A. Ese es espacio G, la franja está amarilla. En cuanto a las rutas de servicio de tránsito aéreo, se define como una ruta especificada que se ha designado para canalizar la corriente de tránsito según sea necesario para proporcionar servicio de tránsito aéreo. La expresión rutas de servicio de tránsito aéreo se aplica según el caso a aerovías, rutas con asesoramiento, rutas con o sin control de tránsito aéreo, rutas de llegada como las Standard Arrival y rutas de salida como las SIDS, Standard Instrument Departure. Para tener en cuenta las rutas de servicio de tránsito aéreo se definen por medio de especificaciones de ruta que incluyen un designador de la ruta, una manera de identificarlas, la derrota o el curso que esa ruta lleva hacia o desde puntos significativos en el recorrido, la distancia entre puntos significativos, los requisitos de notificación y la altitud mínima segura para sobrevuelo o vuelo dentro de esa ruta. Por lo tanto, una ruta de servicio de tránsito aéreo que parta de esta determinada radioayuda va a tener puntos de notificación que son simbolizados por un triángulo que cuando son de notificación obligatoria, cuando uno lo sobrevuela, el triangulito ese es negro, de relleno. Cuando son opcionales, que el control de tránsito aéreo puede o no requerirlo, son triangulitos sin relleno. Como vemos, si tenemos una radioayuda, por ejemplo, la ubicación de un BOR dentro de una terminal de 55 millas de radio, lo normal es que los puntos de notificación al ingreso o salida de esa terminal sean todos obligatorios. Todos los puntos de notificación se identifican con 5 letras de palabras que no necesariamente tienen que tener sentido, sino que sean relativamente fáciles de pronunciar. Por lo tanto, todos estos son puntos de notificación obligatoria. Los números en la aerovía representan la derrota, o sea, el curso a seguir. Una aerovía que en ella esté identificada de esta manera, con un número y una letra o una combinación de ambos, y representa el designador, la identificación de esa aerovía. Por lo tanto, en un plan de vuelo o en las comunicaciones con el control de tránsito aéreo nos vamos a referir cuando nos digan o pidamos posterior al despegue solicito interceptar Whisky 58. Es la manera de simplificar la identificación de una aerovía que sale con rumbo 258 y va a Junín. No, yo simplemente digo 158. Un número sobre la aerovía que esté encuadrado por un rectángulo significa la distancia que hay entre puntos de notificación en millas náuticas. Cuando está recuadrado, está representando la distancia entre dos radioayudas, y cuando no está recuadrado, representa la distancia entre un punto de notificación y el otro. Y como dije al principio, el nombre del punto de notificación siempre tiene internacionalmente 5 dígitos. Las aerovías
tienen un ancho determinado, depende si la aerovía está definida por una radioayuda BOR o NDB, u otro tipo de ayuda a la navegación, como lo son las rutas PBN. El ancho de las aerovías se encuentra determinado por el siguiente procedimiento. Desde cada radioayuda BOR y hasta 83 millas, un ancho de 7 millas y media a cada lado del eje, o sea, 15 millas en total. Excepto el tramo comprendido dentro de un área terminal, que es de 5 millas a cada lado del eje, porque dentro de la terminal, que tiene 55 millas de radio, alrededor de un BOR, las señales son mucho más estables y precisas. A partir de las 83 millas, la aerovía se ensancha por la traza que se obtiene al aplicar el valor angular de 5 grados a cada lado del eje de la aerovía, teniendo la radioayuda como origen. Quiere decir que si en este extremo de la aerovía tengo un BOR y acá tengo otro, desde el centro de la aerovía hasta los respectivos bordes voy a tener 7 millas y media, 7,5 millas náuticas de ancho, por lo tanto 15 en total, y a partir de una distancia de 83 millas, cuando me acerco a la terminal, estas 7 y media de cada lado se angostan a 5, y cuando excedo las 83 millas, aparto una diferencia angular de 5 grados respecto a la estación BOR. Desde cada radioayuda NDB, Non-Directional Beacon, y hasta 42 millas, un ancho de 7 millas y media a cada lado del eje de la aerovía, excepto el tramo comprendido hasta 30 millas dentro de una terminal, que es de 5 millas náuticas a cada lado. A partir de las 42 millas ya se ensancha por la traza que se obtiene al aplicar el valor angular de 10 grados en vez de 5. ¿Por qué? Porque las radioayudas NDB, radiofaro no direccional, non-directional beacon, tienen muchísima menos precisión y mayor posibilidad de interferencia que las radioayudas BOR. A su vez, los nombres de las aerovías, según su categoría, se designan. Vieron que en una imagen vimos la Whisky 58. Cualquier aerovía denominada con Whisky o con Víctor son aerovías nacionales. Las regionales, que por ejemplo de acá a Montevideo, o cualquier a Uruguay, a regionales, límites, países limítrofes, etcétera, va a tener la designación precedente con Alfa y Golf. Las RNAV de regionales y nacionales se identifican previamente a un determinado número con L y con T respectivamente. Y cualquiera de estas puede ser precedida de la letra U cuando son aerovías que corresponden al espacio aéreo superior, a volar en el WIR, o sea, upper. A su vez, la navegación de área, RNAV, es un método de navegación que permite la operación de aeronaves en cualquier trayectoria de vuelo. No es necesario que tenga la asistencia de radioayuda, dentro de la cobertura de las ayudas para navegación referidas a la estación, o dentro de los límites de las posibilidades de las ayudas autónomas, o de una combinación de ambas. La definición de una ruta RNAV es la ruta de servicio de tránsito aéreo establecida para el uso de aeronaves que pueden aplicar el sistema de navegación de área. Cuando veamos navegación, ya vamos a abordar más en detalle esto. El ancho de las rutas RNAV se encuentra determinado por el siguiente procedimiento. Desde cada radioayuda o punto de notificación obligatorio, un ancho de 7,5 millas a cada lado del eje, hasta 83 millas, o sea, igual que las BOR. Y a partir de las 83, una diferencia angular de 5 grados, como la misma estructura que las aerovías BOR.
La gran diferencia de las RNAV a las aerovías asistidas por radioayudas terrestres como BOR y NDB es que se puede volar entre puntos de notificación sin necesidad, como cualquiera de estas, sin necesidad de contar con, en base a información capturada desde las BOR, NDB y DME, pero que permite mediante un navegador de área volar entre puntos de notificación, rutas directas, etcétera, sin tener que volar una aerovía entre una radioayuda y otra. Las ventajas de las rutas de navegación de área, RNAV, son que una gran reducción de la carga de trabajo para tripulantes para poder volar cursos directos, rutas directas con beneficio de ahorro de combustible y tiempo, aproximaciones a pistas que no cumplen con criterios para construcción de procedimientos basados en radioayuda, trayectorias predecibles, repetibles de un avión para el control de tránsito aéreo y la creación de procedimientos ajustados para distintos tipos de aeronaves y de terrenos. Permite la estandarización de procedimientos de vuelo para tripulaciones, ambientalmente amigable por menor emisión contaminante y independencia de facilidades terrestres a la navegación aérea. Hay otro tipo de navegación de área, o RNAV, que se denomina RNP por Required Navigation Performance. Requerimientos de performance de desempeño para la navegación. Implica la declaración de exactitud de la performance de navegación para operar en un espacio aéreo determinado. Existen distintos tipos de RNP, RNP1, RNP4, 5, RNP10. Los valores 1, 5, 10, etc., después de RNP, Required Navigation Performance, requerimientos de performance para la navegación, representa estos valores numéricos después de RNP la desviación máxima en millas náuticas, que las aeronaves no pueden superar ese margen durante el 95% del vuelo, como mínimo. Si no puedo cumplir con que el 95% del vuelo estar dentro de estos límites, no puedo volar una ruta RNP. Las rutas RNP tienen la gran ventaja de que adquieren tal nivel de precisión cuando se cumple con esos requerimientos de desempeño que permiten rutas tanto verticalmente como en trayectoria horizontal mucho más directas, lo cual permite obviamente un ahorro de tiempo y una simplificación operativa enorme, porque en este caso, si en una visión en planta, a mí yo podría sobrevolar, circundar un cerro cuando de otra manera tendría que pasarlo por arriba, bloquear el aeropuerto, alejarme para permitirme descender, etc. La partida instrumental, Standard Instrumental Departure, son salidas normalizadas. Es una ruta de salida designada según regla de vuelo por instrumentos, IFR, Instrumental Flight Rules, que une un aeródromo o determinada pista del mismo con un determinado punto significativo, normalmente una ruta de servicio de tránsito aéreo en el cual comienza la fase de ruta de crucero de un vuelo. Por lo tanto, una partida instrumental estandarizada, SID, Standard Instrument Departure, parte de un determinado aeródromo y es una ruta prefijada que, siguiéndola, me lleva a un punto que a partir de ahí conecta con una aerovía. Por el contrario, la llegada normalizada, Standard Arrival, o sea, arribo normalizado, es una ruta de llegada designada según las reglas de vuelo por instrumento que une un punto significativo en una ruta, habitualmente una ruta de servicio de tránsito aéreo, una aerovía,
con un punto desde el cual puede comenzarse un procedimiento publicado de aproximación por instrumento. Entonces, yo vengo por hasta un punto de notificación donde me dejó una aerovía. A partir de ahí tengo una entrada normalizada que me va a terminar conectando con un punto donde empieza una aproximación por instrumento a este aeropuerto. Lo mismo desde otros distintos puntos donde pueda confluir, lo cual es una ruta de servicio de tránsito aéreo, pero diseñada especialmente para conectar la aerovía de llegada con una aproximación instrumental. Respecto a la clasificación que vimos de los distintos espacios aéreos, A, B, C, D, E, F y G, todo lo que vimos está resumido, por si lo prefieren abreviar, por lo menos para que lo tengan, todo lo que vimos está resumido en este cuadro en cuanto a qué regla de vuelo hay que aplicar en ese espacio aéreo, qué servicios brinda el servicio de tránsito aéreo, qué separación proporciona, qué límite de velocidad aplican, qué requisitos de comunicaciones y si se requiere o no autorización previa del control de tránsito aéreo. En tal sentido, para todas las clases de espacio aéreo está resumido en este cuadro todo lo que vimos en detalle para cada una de las clasificaciones. La información primaria y las regulaciones en las cuales está el material que ustedes deben tener acceso y estudiar para todo lo que es la operación en los distintos espacios aéreos está contenida en estas publicaciones. En alguno de los 13 de los 19 anexos de la OASI, en la publicación que se llama AIP de cada estado, en este caso publica la ANAC, y en las regulaciones argentinas de aviación civil, la parte 91 son reglas generales de vuelo para la operación general. En cuanto a la información de OASI a través de sus 19 anexos, el anexo que más especifica lo que acabamos de desarrollar es el anexo 2, el reglamento del aire, el anexo 11, servicios de tránsito aéreo, y el anexo 15, servicios de información aeronáutica, que esto lo tengo que corregir. Me copié y no lo corregí, perdón. En la parte 91 de las regulaciones argentinas de aviación civil, RAC, parte 91, ustedes van a tener en la subparte A generalidades de la 91.1 a la 29, información relacionada con este tema, y en la subparte B, reglas generales de vuelo de la 91.101 a la 195, en donde ustedes van a ver que en la subparte B va a estar detallada los requisitos de operación y las características de la operación y la obligación de los pilotos en la operación de los distintos clases de espacio aéreo. La operación en la clase A, B, C, ahí van a estar de una manera más detallado y de mayor grado de especificación todo lo que hemos citado aquí al hablar de cada una de los espacios aéreos, ya sea controlados y no controlados, y de las respectivas clases de espacio aéreo que existen. Mientras que el AIP es una información de muchísima importancia que emite la Autoridad Aeronáutica Civil de cada país, que tiene un capítulo de generalidades, un capítulo de en route, de operaciones en ruta, un capítulo de aeródromos y un capítulo del volumen 3, que son las cartas específicas de salida, entrada y aproximaciones para cada aeropuerto, y que tiene una actualización para que tenga constante periódicamente, para que tenga permanente vigencia. Si ustedes entran al portal de la ANAC, el sitio web de ANAC, van a tener
la información del AIP y cualquier tipo de amendment, de enmiendas. Y la otra información muy importante es los NOTAMs actualizados, que es Notice for Airmen, noticias para los pilotos, y el MADEL, que es el Manual de Aeropuertos y Helipuertos, en donde está, junto con el IP, en donde está mucho más detallado. En el MADEL tenemos una información básica, fundamental, de cada aeropuerto. Por favor, como siempre, no duden en hacerme saber cualquier cosa que les pueda ser útil, inquietudes, dudas, como siempre, a total disposición. Muchísimas gracias.